Hola amigos de Facebook y de YouTube, a continuación te vamos a presentar un video donde analizaremos la realidad política que está atravesando el país en plena crisis sanitaria del coronavirus. Antes de comenzar, le voy a dar paso al licenciado Carlos Ramírez, que es el invitado del día de hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Para mí es un gusto estar de nuevo invitado en este prestigioso canal y estamos para dar un poco más nuestros puntos de vista, de opiniones acerca de la situación que se está grabando poco a poco más en el Ecuador. Esto es Jorge, ¿no? Sí, como ustedes saben, el Ecuador ahorita, en esta crisis sanitaria del coronavirus, estamos viviendo momentos difíciles, momentos en los que lastimosamente grupos, por así decirlo, se están beneficiando de la desgracia de otras personas. Vamos a comenzar este tema tan controversial que son los casos de corrupción que están pasando aquí en el país, ¿verdad? Casos que se ven a diario, por decirlo así, de cierta manera, casos de allanamientos donde han tenido, por ejemplo, el último caso de Daniel Mendoza, el ex asambleísta Daniel Mendoza, que se encontró aproximadamente en efectivo como $600,000 y en total aproximadamente $1,600,000 que se había prácticamente el asesor se había llevado, pero todo esto estaba conjugado con el propio asambleísta. Además de eso, otros casos como el de los kits alimenticios de Alexandra Otles, que costaban $150 cuando aproximadamente costaban $80-85. Y han seguido habiendo casos de corrupción. Anterior a eso, lo de los insumos médicos, no, el de las fundas para cadáveres, que una funda estaba costando aproximadamente $140 cuando en realidad son fundas que cuestan $10-15. Casos anteriores como el de Paul Granda, de los insumos médicos, de las mascarillas que costaban bastante, cuando en realidad de $20 costaban aproximadamente $3, y así podríamos seguir hablando. Entonces, analicemos estos puntos más detalladamente. Por ejemplo, el caso de los insumos médicos, que en su momento varias figuras políticas, por así decirlo, hicieron eco de esto que estaban haciendo, una compra pública de insumos médicos a un restaurante. Eso era lo que se dio en su momento. ¿Qué opinas tú de estos casos de corrupción, Carlos? A ver, ¿cómo te puedo comenzar explicando? Se puede decir que son casos de corrupción del gobierno ya pasado, que viene arrastrando en este gobierno, y lo que este gobierno está haciendo es tratando de sacar a la luz, pero a la vez también hay cosas también oscuras en este gobierno. Entonces, la corrupción nunca se va a acabar, porque los asesores, los que aconsejan, o los ayudantes de cada se puede decir, de cada funcionario, van a estar detrás de todas las cosas malas. Se puede decir en ese caso con Paul Granda, por ejemplo, la corrupción que él iba a hacer era acerca de las mascarillas. Una mascarilla que supuestamente valía $25 y en sí vale máximo $12,50. Entonces estaba duplicando el valor de ese producto. Entonces la corrupción de este gobierno se está agonizando poco a poco. Eso viene a hacer que de sí el gobierno anterior tiene mucho que ver con en la actualidad estamos viviendo con esta corrupción. Eso aparte acerca de lo que es el IES, y acerca de lo que es Alexandra Ocles, también es otro claro ejemplo de que por una canasta de kits alimenticios te cobraban 150, y en sí estaban sacando los productos paso por paso y salían máximo $75. O sea, se estaba duplicando el valor. Y en sí es un gobierno mediocre, es un gobierno que en sí va de corrupción en corrupción, y el Ecuador lo está dejando debidamente endeudado. Sí, como tú mismo lo dices, son casos que prácticamente están dejando al Ecuador endeudado, a pesar de que por medios colaterales, por ayuda colateral, el Ecuador ha recibido bastante dinero, pero sin embargo hay funcionarios o hay malos funcionarios
que están tratando de beneficiarse de esta desgracia de las personas. Yo sinceramente pienso que se debería tomar más control y sobre todo no se debería hacer la vista gorda a estos detalles que, por ejemplo, el de los insumos médicos me llamó muchísimo la atención porque una empresa pública, porque, por así decirlo, que es el IES, comprar insumos médicos a un restaurante que prácticamente ha tenido cierres en su actividad económica, lo volvieron a aperturar el año pasado en diciembre, lo volvieron a cerrar, o sea, una empresa que figura como un restaurante, una cevichería creo que era. Entonces, comprar una empresa que no tiene la logística necesaria para poder enviar un producto, para poder que llegue en las manos del IES, o sea, que llegue a todos los funcionarios del IES como debe ser. Entonces yo creo que ahí hay muchas manos involucradas, hay muchas personas involucradas en estos casos de corrupción. Además de eso, lo de Alexandra Otles también me indignó bastante porque ella en una rueda de prensa dijo que está justificado el precio de los kits, es decir, que $150 están bien pagados para ella, cuando en realidad no lo es así. Entonces, este dinero es de prácticamente el país, un país que de todo el país está en quiebra, un país que prácticamente no tiene cómo suplir estas necesidades económicas que ya se nos están viniendo. Lastimosamente, estos malos funcionarios hacen esto de aquí, estas malas andanzas, el caso de las fundas también, de los muertos, cuando estábamos con ese desabastecimiento de fundas con tantos cadáveres allá en Guayaquil, cómo se llevaron ese dinero o creo que detuvieron la compra, sí, detuvieron la compra antes de hacerlo. También el caso de Daniel Mendoza, que fue uno de los últimos casos, que él diga que prácticamente no tiene nada que ver en lo que el asesor se había llevado ese dinero, no es creíble, nadie se lo va a creer. Entonces, son cosas, son actos de corrupción que lastimosamente el Ecuador vive en esta crisis sanitaria y esperemos que no sigan habiendo más casos. Aquí en Quevedo también con el caso de las famosas cadenas de corrupción donde está involucrado César Litarlo, que es el presidente de la Asamblea Nacional, una red de corrupción en el hospital del IES. Entonces son casos que se hacen eco en todo el país y que estamos en plena crisis sanitaria y eso está muy, pero muy mal. No sé qué piensas tú, Carlos, al respecto de eso. Sí, verás. Eso es también de la red de corrupción, eso como te vuelvo a repetir, nunca se va a terminar, porque dentro de la política siempre va a existir grupos y siempre va a existir personas que de mala fe que quieren cuidar su propio interés. Entonces ellos lo que van a hacer es meter la mano al Estado ecuatoriano, todo el dinero que nosotros aportamos, tanto como servicios básicos y todas las aportaciones que hacemos al Ecuador, ellos cogen y para ellos, bolsillo de ellos. Entonces, mientras que el ciudadano común y corriente que sobreviva como puede. Entonces, eso sí causa también indignación y coraje, que a veces uno no es malo maldecirlos, pero a veces se les sale de contexto y se explica mediante esa palabra, pero ¿cómo te puedo decir? Entonces, eso es lo que sí causa indignación en las personas, que todo sea corrupción, que sea, imagínate, por comprar una bolsa para poner un cadáver que ya está muerto, y mira, y cobrar tanto, $150 por una funda, y una funda que son fundas normales, que 25 centavos de costar en un centro comercial o lo que sea. Son fundas especiales, esas fundas en el mercado rondan el precio de unos $10-15, eso sí, ya, es el precio justo de eso. Sí, ya, pongamos que ya sea máximo 10 o 15, ya, pero imagínate cobrar 150 por una funda, que acaso que es un ataúd o es algo sellado que no se va a dañar. Entonces, eso sí causa indignación en todas las personas y coraje más que todo, porque jugar con el dinero de los ecuatorianos como jugar
es atentarse a sí mismo, atentar a la vida de todos los ciudadanos. Entonces, sí, un poco contrariado con eso, Jorge. Claro, esperemos que estos casos ya no sigan pasando por el bien del Ecuador, porque no estamos en un tiempo donde el dinero abunde. Es más, el dinero hace falta muchísimo aquí en el país. La liquidez económica cada vez cae más por los suelos y esperemos que ya no pasen estos actos desagradables. Bueno, pasemos al siguiente punto, sin más tiempo que perder. El segundo punto que hemos decidido hablar el día de hoy es, bueno, este punto está encadenado con otro punto que es la reducción de salarios básicos aquí en el Ecuador. Eso viene de la mano con posibles manifestaciones políticas, posibles manifestaciones gremiales de grupos, de indígenas que lastimosamente en este caso están reclamando sus derechos porque es algo muy penoso que hayan reducido el sueldo a toda la masa laboral que gana el sueldo básico. Un sueldo básico que en pleno 2020 no alcanza para nada. Un sueldo básico. Imagínense reducir ese sueldo básico a 220, que es lo que el gobierno planteó debido a la escasa liquidez económica que hay en el país. Estamos viviendo momentos muy difíciles y que tras de eso se les reduzca el sueldo a los trabajadores fijos, a trabajadores que tienen su sueldo seguro, su sueldo básico, pero que se les reduzca a 220 es muy penoso. ¿Qué opinas tú, Carlos, de esto de aquí? Esto en sí ya es algo, se puede decir ya una muerte anunciada del gobierno, porque todas sus acciones que toma hacia el pueblo tiene sus reacciones. Entonces el pueblo lo que hace es expresar su voz mediante ¿qué? Mediante las movilizaciones, mediante los paros, mediante expresiones orales que se pueden siempre decir. Entonces es un acto, ¿cómo se puede decir? Un acto a la represión o a la no aceptar las leyes que el gobierno aplicó con esta ley humanitaria, porque es como te vuelvo a repetir, es un acto vandálico, es algo atentado, algo tentativo o algo, ¿cómo se puede decir? Que atenta hacia la vida del ciudadano común y corriente. Y los afectados somos nosotros, porque nosotros somos los que ganamos lo básico, nosotros somos los que consumimos la canasta básica de $600, somos nosotros. Entonces, mientras que a los asambleístas, mientras que a los funcionarios públicos de altos rangos no se les ha topado ni un centavo. Y de hecho, el presidente de la asamblea había dicho que un conversatorio o alguna columna que algún escritor creo que publicó, no estoy muy seguro, que ellos prefieren que se les tope el dinero al pueblo ecuatoriano y no al asambleísta. Entonces, mira, es algo que da coraje y no se puede explicar más. Entonces, estoy de acuerdo con las movilizaciones, estoy de acuerdo que el pueblo exprese sus pensamientos y sus ideas, y tampoco no hay que dejarnos amedrentar por todo lo que hace el gobierno. Eso es lo que puedo yo decirte acerca de este punto, Jorge. Exacto, Carlos, como tú mismo lo dices, es algo realmente penoso lo que está pasando aquí en el Ecuador debido a estas decisiones absurdas que toma el gobierno, un gobierno que desde un inicio fue socialista, un gobierno que desde un inicio ha hecho las cosas mal. Yo creo que en los primeros meses, en los 2-3 primeros meses que comenzó el gobierno, lo comenzó muy bien, de verdad que lo comenzó de una manera excepcional, haciendo diálogos, buscando las maneras de que el Ecuador en algún momento prospere. Me gustó mucho las decisiones que al inicio tomó cuando comenzó a perseguir a todos estos mafiosos de la década anterior, pero hasta ahí. O sea, un gobierno que su principal política de Estado sea solamente persecución, y eso de ahí, y sin hacer obras, sin hacer nada en bien de las personas, eso está mal. El gobierno se dedicó a hacer un gobierno de odio. Yo sé que los gobernantes pasados de la década anterior estuvieron muy mal. Estamos hablando de Rafael Correa, que fue uno de los peores presidentes que ha tenido el Ecuador, aunque muchos dicen que lo contrario.
pero fue un presidente que por lo menos hizo, como dicen por ahí, hizo obras con mucho sobreprecio y lo hizo mal, pero al menos se dedicó a hacer obras. Acá este gobierno lastimosamente nada. No haces nada. Nada, o sea, es como aquí en el caso de Quevedo, no sé si nos están viendo de solamente Quevedo, de otros lados. Aquí en Quevedo, lastimosamente tuvimos un alcalde, Jorge Domínguez, fue un alcalde de verdad nefasto. John Salcedo, que fue el alcalde anterior a él, al menos hizo obras. También era partidario de Rafael Correa, pero al menos hizo obras, al menos gestionó obras. En cambio, Jorge Domínguez y sus allegados, sus hijos, sus familiares, se beneficiaron de su mandato. Es algo así como lo que está pasando con Lenín Moreno. Lenín lastimosamente es una persona que como presidente, la figura de Lenín Moreno como presidente no vale nada, porque lastimosamente él no puede ejercer su cargo. Como te dije anteriormente en este o en el video anterior, Lenín Moreno es una persona que no puede trabajar más de 2 horas al día, 2. Eso significa que su círculo político que es allegado a él, que es Juan Sebastián Roldán, que es Richard Martínez, que es Andrés Michelena, María Paula Romo, que es María Paula Romo, que es Otto Sonnenholzner, Osvaldo Jarrín, que es uno de los amigos de Lenín Moreno, son los que prácticamente en este caso dirigen al país, porque lastimosamente él no puede hacerse cargo, él solamente a él lo sientan delante de una cámara con un guión para que diga sus enlaces, nada más. El otro, que es el vicepresidente, solamente anda tomándose fotos para figuretear que él realmente está haciendo cuando realmente no hace nada. Eso es un tema muy controversial que si uno ayuda, lo tiene que hacer de buena manera, lo tiene que hacer sin, como yo digo, en bajo perfil, sin necesidad que las demás personas se enteren, sino los que están recibiendo. Ellos mismos deberían decir, por aquí, por mi casa, pasó el alcalde, pasó el vicepresidente obsequiándome kits, pero andaba solamente con su equipo de trabajo, nada más. Pero ellos andan con su equipo de trabajo, andan con periodistas, con camarógrafos, con guardaespaldas, tomando foto a cada paso, tomando foto, y eso realmente está mal. Eso ahí es figuretismo político. Entonces, frente a todo esto de aquí, en resumen, no se ha hecho nada. Estamos ante la caída de un gobierno que no ha hecho nada. Una muerte anunciada de un gobierno lastimosamente mediocre, que en sus años de mandato, igual nos queda casi más de medio año todavía de mandato de este presidente, lastimosamente no ha hecho nada. Bueno, sin más preámbulos, ya vamos a ir cerrando este panel. Carlos, algunas palabras antes de despedirnos. ¿Qué te puedo decir? Llamar a la reflexión, llamar al compañerismo, al colectivismo, así que hay que afrontarnos a las manifestaciones, hay que hacerlo, porque la única forma que se puede hacer es escuchar la voz del pueblo a las autoridades y al gobierno, a este gobierno que no tiene ni sentido lo que está haciendo. Eso es lo que puedo yo acoger a estas palabras. Sí, esperemos que toda esta situación en Ecuador mejore, que sea para mejor. Eliminemos estos actos de corrupción que están causando mucha controversia en el día de hoy. La poca credibilidad de este gobierno está por los suelos. Decisiones absurdas, salarios del salario básico, la reducción, todo eso esperemos que cambie, que se tomen medidas. Es verdad, no seamos ciegos en no ver lo que realmente es. Estamos frente a una situación económica que el 100% no fue culpa de este gobierno, eso hay que aclarar. A diferencia de otros países, el Ecuador no tenía un fondo de emergencias para suplir esta situación como la del coronavirus.
y muchos vivos aprovecharon esta situación para robarse lo poco que había. Entonces, hay parte y parte, es verdad, tenemos que hacer sacrificios, sí, tenemos que hacer muchos sacrificios, pero hagamos esos sacrificios tocándole el bolsillo a los que más tienen. Tal vez sonaré un poquito socialista en esta parte de aquí, pero toquemos el bolsillo de las personas que más tienen, toquemos el bolsillo de los funcionarios públicos y privados que ganan más, porque los funcionarios que ganan más, reducirles unos 200, 300, 400 dólares, no se les va a acabar la vida. A una persona que gana $2,000, bajarle a $1,000 no se le va a acabar la vida. A una persona que gana 1,500, reducirle a 800 dólares tampoco se le va a acabar la vida. Pero una persona que gana 400, bajarle la mitad a esa persona sí realmente se le va a acabar la vida. Se le va a acabar la vida. Es tocarle el bolsillo a una persona que no tiene. Entonces, esperemos que el gobierno tome otras medidas y que toque el bolsillo de los que más, de realmente los que más tienen. Bueno, unas palabras antes de despedirnos, Carlos. Agradecemos mucho a ustedes por quedarse hasta aquí en el video, en Facebook, en YouTube. Por favor, no se olviden de suscribirse a este canal, de dejarle una manito arriba para saber si te gustó el video, comentar qué opinas, qué dijimos, qué hablamos en esta charla que hemos tenido aquí en compañía del licenciado Carlos Ramírez. Bueno, antes de despedirme, ¿alguna despedida, Carlos? Sí, vuelvo a repetir las palabras que te dije anteriormente, llamar esta reflexión al gobierno, tomar en sí las palabras que el pueblo dice hacia ellos y no hacerse la vista gorda. Así que esperemos que no se nos complique más la situación que estamos viviendo, esperemos que Dios sea grande y cuide de todos nosotros. Eso que le puedo decir en mis palabras finales, y un gusto y un placer haber estado de nuevo en este canal de invitado, ¿no, Jorge? Muchas gracias. Listo, bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Por favor, no te olvides de suscribirte. Nuevamente te lo repito, mi nombre es Jorge Daniel y nos vemos en un próximo video. Adiós.